Ayúdalo a buscar a su hermano. Gracias, aquí habemos algunos congregados. Si estuviera solo, la Biblia dice que es preferible estar acompañado. Si uno no encuentra, el otro le busca. ¿Lo tiene? Seguro, no me diga amén y todavía no está. Dice, ya como me está mirando, yo me quedo aquí nomás y estoy en Colosenses. Ya, ahora sí. Vamos a leer la palabra del Señor. Y hoy día quiero que usted esté atento. Me gustaría que todos estén apercibidos, pero eso es en el Espíritu. Y eso anhela mi corazón, de que todos los que nos reunimos en casa de papá estemos apercibidos en el Espíritu, porque su palabra es Espíritu y no puede discernirse si no estamos en el Espíritu. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vamos a repetirlo otra vez. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, hoy, Señor amado, clamamos en el nombre que es sobre todo nombre, creyendo, Señor, y confesando con nuestras bocas de que tú harás hoy algo en nuestra vida. Señor, conéctanos a tu espíritu, fortalece nuestro espíritu, Señor, que es tu lámpara, que discierne hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu que se haya formado como fortaleza alrededor de tus hijos. Lo atamos, lo echamos fuera. Hoy día nos declaramos libres, porque donde está tu presencia y libertad, el que el Señor libertare verdaderamente será libre. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos como un símbolo de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy recibimos de tu Espíritu que proviene de Dios para conocer, Señor amado, para entender todo lo que tú nos has concedido aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Santo, aleluya. Tome asiento. Gloria sea al Señor. Me hubiese gustado ver aquí a alguien, pero no está. Espero que tampoco esté conectado, porque lo vamos a machetear sin que él esté. Es broma. Es broma. Las damas, las que tuvieron de retiro de otro congreso, por ahí todavía les queda la seña que ayer estuvieron, todavía están alisadas todavía, esos cabellos templados, los veía yo ayer, y allá el Señor las revolcó. Espero que las haya revolcado. Amén. Bueno, hemos estado pasando hermosos días. Ayude a la congregación en orar, porque esta semana tendremos victoria de algo, de cuestiones que hace mucho tiempo se querían dar y no se iban a dar, pero Dios ha abierto puertas y así va a ser. Amén. El sábado, el domingo 8, creo que domingo 8, el otro domingo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a tener bautizo en este lugar. Amén. Así que vamos a demostrarle al mundo, a dar esa señal al mundo de lo que Jesucristo hizo en sus corazones, que usted es una nueva criatura. Así que yo lo quiero ver vestido de blanquito, algunos. Y ahí lo vamos a bautizar. A muchos con la boca abierta. Amén. Amén. ¿Domingo? No, es el domingo 8. Amén, es el domingo 8 de agosto. Domingo 8. Amén. Entonces yo sé que usted va a estar allí orando por sus amados hermanos que están ya en ese camino y que están decididos por bautizarse, ¿verdad? Como cuando usted lo hizo. ¿Se acuerda? Lo siento como que está apagado hoy día. ¿Qué le tiene?
Hermano Josué, súbameles el volumen a los hermanos que no sé qué tienen. Algo me deben y no me han dicho que algo me deben, ¿no? Bueno, vamos a la palabra del Señor. Esta parte de la Biblia la recibí del Señor anoche, 12 y 2 más o menos de la mañana. Ya empezaba un nuevo día y yo te lo voy a decir por qué. Amén. Hemos estado hablando en el mismo espíritu del Señor y ha sido así sistemáticamente. Hemos estado hablando de que no puede haber algo mejor para que una persona haga la voluntad de Dios, que es vivir en el espíritu de Él. Amén. Recuerde que el Señor es espíritu y Él quiere que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Pero si vivimos en la carne, nuestra carne no puede y tampoco quiere. Si usted le hubiese preguntado a su carne, levántate hoy día para que vaya al culto, su carne le decía, no, arropado ahí con sabanás es mejor. Amén. Y para poder percibir esto, nosotros necesitamos andar en el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que el Señor, por su gracia y su bondad y su misericordia, nos permitió que habitara en nosotros. La Biblia lo dice, que somos templo de Dios y que su Espíritu mora en nosotros. Imagínense, no dice que habita en un ángel, no habita en ninguna otra cosa, solamente el Señor le permitió al ser humano. O sea, tan grande un Dios y lo depositó en algo tan pequeño, en algo tan frágil, y muchas veces algo hasta que no es ni agradecido, pero Dios le plació poner su poder, su gloria, su majestad en nosotros. Y nosotros parece que no nos enteramos del poder que tenemos. Y caminamos como que si es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con aquel espíritu que el Señor nos puso a morar en nosotros. Amén. Si usted entendiera, si la iglesia de Cristo entendiera el poder, la magnitud de lo que tenemos aquí dentro, otro fuera el cantar. Usted no estuviera así como ahorita. ¿Cuántos están gozosos? Voy a traer un espejo para que usted se lo comunique a su rostro que usted está gozoso. Amén. Alábele que Cristo vive. Santo. Hemos hablado y hoy día vamos, creo yo, que a culminar con un ciclo de predicaciones. Recuerdo que empezamos predicando sobre el carnal, el espiritual y el natural. ¿Se acuerdan? Aquí estábamos los espirituales ese día. Los carnales y los naturales justo ese día no llegaron. Amén. Y hablamos de eso. También hemos hablado, creo que fue el día miércoles me han dicho miércoles de terror, no sé por qué me han dicho miércoles de terror. Miércoles donde el terror a la carne, porque estamos siendo removidos en esa área, porque hemos querido obedecer a Dios conforme a nuestra carne, y usted sabe que la carne, se lo repito, Romanos dice, no quiere y no puede. Y hemos querido también obedecer a Dios conforme a nuestra alma, y por medio de sus sentimientos, por medio de su conciencia tampoco va a poder. Amén. Solamente usted puede hacer la voluntad de Dios andando en el Espíritu de Él. Amén o amén. Amén. Usted tiene toda la autorización hoy día. ¿Cuántos quieren tener la autorización y cobertura mía hoy día? Amén. De que le pegue una bofetada al hermano que está a su lado y se quiera dormir. Pégale un bibliazo. Ya sabe. Ahí sí, amén, pastor. Voy corriendo. Y hemos visto también en una parte de la Biblia que estudiamos el día miércoles, que Moisés recibió y vio un milagro de parte de Dios porque él cogió y le pegó 2 garrotazos a la roca y la roca salió agua de la roca, ¿verdad? Para los que no se habían sintonizado ese día, vamos a hacer un recuento para que usted entre hoy en la onda. Y dice que bebió agua Moisés, Aarón, tomó agua el pueblo, todo el mundo contento por el milagro, todo el mundo estaba contento, menos Dios. Y hemos visto en esta historia de cómo puede surgirse un milagro fuera de la voluntad de Dios o Dios permitiéndolo, pero sin Él estar contento.
Porque después de que tomó todo el pueblo y que la gente decía gloria a Dios porque salió agua de la roca, no estábamos muriendo de sed porque estaban reclamando, estaban renegando a Dios. Él lo hace por medio de Moisés, le pega 2 golpes, cosa que no envió a hacer. Todo el mundo toma agua. Moisés también dice, ay bueno, salió agua, gloria sea Dios que me acompaña. Pero después de eso el Señor le dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida porque no hiciste mi voluntad. Y es aquí donde yo quiero que usted se conecte el día de hoy. Usted puede tener éxito, usted puede tener todas las cosas de este mundo, pero si usted no las tiene en la voluntad del Señor, no le va a servir para nada. Así que usted no anhelo que usted se concentre a creer que son los frutos terrenales lo que demanda o lo que señala que usted anda bien con Dios. Andar con Dios es estar en su voluntad, porque no hay cosa mejor que andar en la voluntad de Dios. Desde esos días para acá he cambiado mi forma de orar. Yo ya no le estoy pidiendo, Señor, liberta a tal hermano, Señor, haz un milagro. Yo estoy pidiéndole que se haga su voluntad, porque cuando hay un milagro dentro de la voluntad de Dios, es bueno, agradable y perfecto. Amén. Así que hoy día le he pedido al Señor que se haga la voluntad de Él. No sé si la voluntad del Señor sea hoy día lanzarte al suelo, pero que la haga. El texto que leemos dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para saber, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y usted no sabe cómo andan millones de personas que han recibido a Cristo en su corazón, que lo han confesado con su boca, amén, y que no saben para dónde van, que no saben cuál es su propósito, cuál es su destino, porque quieren vivir creyendo de que su destino es terrenal. Gente que se esfuerza todos los días por tener cosas terrenales y se han olvidado de lo único que va a perdurar para siempre, que es lo que tienen arriba en el cielo. Y eso solamente se lo puede entender según la escritura que acabamos de leer, es teniendo el espíritu que proviene de Dios. Si usted no recibe el espíritu que proviene de Dios y no anda conforme al espíritu de Dios, usted no va a entender, no va a conocer lo que Dios te ha enviado a hacer aquí a la tierra. Nos queremos llenar de todas cosas, pero como no tenemos a su Santo Espíritu que nos guíe, no sabemos para dónde vamos. Hoy día yo quiero decirte que lo único que te va a mostrar el propósito de Dios es hacer la voluntad de Él. Y si usted hace la voluntad de Él, lo único que tiene que hacer es amarrarse, tomarse, aferrarse al Espíritu Santo que habita en usted. Lo tienen muchos hermanos, lo tienen de lujo. Necesita su espíritu. Entonces no es de buscar milagros ni éxitos humanos, sino de hacer la voluntad de Dios. Lo hemos leído en el libro de Mateo, de que como mucha gente decía, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dijo, yo no los conozco. Y habían hecho milagros y le dijeron, no, hacedores de maldad. Tuvieron señales, sí, pero no lo hicieron bajo mi voluntad, y eso no les permitió entrar al cielo. Entonces creemos que solamente es hacer milagros, haber prodigios, y muchas veces nos hemos hasta confundido de que esos son los frutos de ese hombre, y esa persona puede estar recibiendo éxitos terrenales sin andar en la voluntad de Dios. Lo vimos allí. Lo único que nos va a hacer entrar al cielo es hacer la voluntad de Dios. Una cosa tenemos segura, dice la palabra de Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, de eso lo recibiremos. El éxito para alcanzar las cosas es hacer la voluntad de Dios. Entonces usted puede tener lo que usted quiera, pero si usted no hace la voluntad de Dios, no es exitoso para el cielo. Amén. Vamos a hablar de Pablo. Pablo escribe esto. Pablo, un hombre con autoridad, nos enseña. He tomado 3 partes o 3 acontecimientos de la vida de Pablo, que a él, que nos enseña el día de hoy, de que como le permitió andar por medio del Espíritu que había recibido del cielo, él pudo soportar este trajinar y tener éxito, porque hizo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren tener éxito? Hoy ya te invito que te atrevas a hacer la voluntad de Dios. Amén. El día de la noche recibía algo, esto.
Todo el mundo queremos una palabra de Dios. Todos queremos la palabra de Dios y es hermosa porque la palabra de Dios nos añade fe. Es lo único que nos da fe, la palabra de Dios. Pero ¿para qué quieres la palabra de Dios si no la vas a obedecer? ¿Para qué quieres la palabra de Dios si no vas a hacer la voluntad? Y queremos hacerlo fácil, buscar, yo busco, voy al templo, me congrego porque estoy buscando una palabra de Dios. La palabra de Dios no se la busca, la palabra de Dios se la recibe cuando usted busca al Dios de la palabra. Sí, nos hemos concentrado. Para poder recibir la palabra de Dios andamos atrás de un pastor, andamos atrás de un profeta, andamos atrás de la televisión, de lo que diga un video. Y es que la palabra que Dios te tiene para ti no es que la vas a andar buscando, tú la vas a recibir cuando busques al Dios que te la tiene. Parece lo mismo, pero decía mi abuelita, ni es lo mismo ni se escribe igual. Queremos buscar la añadidura y no al Dios que añade. Por eso es que aunque tenemos ciertas cosas, aunque nos vemos bien relucientes para este mundo, hay mucha gente en las iglesias que no va a entrar al cielo porque no hace la voluntad de Dios. Lo único bueno, agradable y perfecto es hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios a veces te va a tener pasando hambre por meses. Esa voluntad de Dios a veces te va a decir, mira, ahí hay un río grande, se llama el Jordán, pero acá hay un riachuelo. Yo quiero que vayas al riachuelo donde hay mínimo, porque allí te voy a proveer. La voluntad de Dios es esa. La voluntad de Dios es que vaya un hombre leproso y es que él crea que lo mejor para quitarse la lepra es un corticoide o es una crema que le lubrique la piel. Y que el Señor le diga, esa no es mi voluntad para sanarte, mi voluntad es que te vayas a un río todo sucio, que tú no quieras y te zambullas 7 veces. Y cuando lo hagas, lo obedezcas, mi voluntad, entonces serás limpio de toda lepra. Entonces queremos andar creyendo de que la voluntad de Dios también tiene que ir alineada con el confort de nuestros cuerpos y con el confort de nuestra alma. ¿Va a querer Dios de que yo pase hambre? No, es la única forma que el Señor quiere para coger y triturar tu carne, que dependas de Él. Dios no actúa con todo el mundo igual. Y esa es otra. Queremos andar conforme. ¿Qué habrá hecho el pastor para estar allí? Yo soy un hijo de Dios como usted, pero usted tiene otras cualidades mucho mejor que las mías. Y usted no puede tal vez limitar su propósito andando conforme a lo que yo he hecho. Usted tiene que andar conectado y mirando al único modelo que la Biblia nos dejó, que es Jesucristo. Es Jesús. O sea, no podemos hacer la voluntad de Dios solamente tomando de ejemplo a hombres. Porque si usted ve en la Biblia, Dios no es cuadrado para actuar en su voluntad. Un día le dijo a Abraham, viene hambre en todo el pueblo de Israel, vete para Egipto porque aquí va a haber hambre. Y Abraham se fue a Egipto. Después tuvo Abraham su hijo Isaac y vino de nuevo una hambre. Y el Señor que le dijo, Abraham, yo tengo que irme, como mi padre se fue a Egipto, yo también me voy a Egipto, porque es lo que mi padre me enseñó. Y eso tal vez, es bueno seguir conforme a lo que te han enseñado, pero Isaac andaba conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, tu padre se fue para Egipto, tú te quedas aquí. Y donde nadie puede producir en esta tierra, yo lo haré. Si Isaac se hubiese ido como había hecho su padre, allá hubiese fracasado. Pero Isaac se quedó haciendo la voluntad de Dios y dice la Biblia que fue próspero en ese lugar donde nadie podía sembrar. El mismo Dios le dijo a Moisés en Éxodo, Moisés, pégale 2 golpes a la roca para que salga agua. Y después en Número le dice, ya no la golpees, sino háblale. Y ese hombre se desconecta del espíritu que viene de Dios y creyó que la forma de actuar o la forma de proceder con Dios siempre es cuadrada. Como me dijo que la golpeara en Éxodo, yo vengo y la golpeo ahora. Y no es lo mismo. Por eso es el fracaso.
Hay gente que pasa hambre y pasa hambre y pasa hambre en ayuno. Y es que ya no es en ayuno, es en obediencia. Es que desueltes la palabra. Porque sales del ayuno y terminas diciendo, es que soy lo peor. Es que no puedo. Vas a ayunar por tu matrimonio y sales del ayuno y comienzas a decir, ya mi matrimonio no tiene nada que ver aquí. Y hay ocasiones que ya no es con esa parte, sino que tú declares con tu boca de que tú vas a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Cómo lo hago? Teniendo el Espíritu que proviene de Dios. Esa es la manera. Entonces Pablo, apercibido en el Espíritu de Dios, pudo hacer su voluntad y cumplir su propósito. Un hombre que mataba a cristianos. ¿Cuántos ex sicarios hay aquí? Yo sé que hay uno, ya le he dicho. Lo que lo tengo calladito por si acaso algún día necesito un favor contra uno de ustedes. ¡Ay, santo! Pero ¿sabe lo que hacía Pablo? Pablo perseguía a la iglesia que se congregaba así como usted. Y esperaba que iba saliendo para hacerlos blasfemar. Los bañaba de una resina tipo brea. Y los amenazaba como que si ahorita le digan a usted, ¿de dónde viene? Vengo de la iglesia, reunido con mis hermanos del templo, Fuente de Salvación, Seibo Renacer. Ah, pues te baño de gasolina. Eso hacía Pablo, lo bañaba de una sustancia que era inflamable. Y le decía, te prendo un fósforo, niega a Jesucristo. Eso hacía Pablo. Y muchos blasfemaron contra Dios. Y otros murieron allí quemados. Eso hacía Pablo. Ay, qué terrible ese hombre. Sí, eso hacía. Los iba a buscar no solamente donde él vivía, sino dice la palabra del Señor que lo iba a buscar hasta tierras extranjeras a un cristiano para que negara a Jesús. Y ese Pablo a mediodía, un día, en mediodía, iba a Damasco a buscar más cristianos para degollarlos, para hacerlos blasfemar, para llevarlos al Coliseo romano, para que ellos negaran a Jesús. Cuando él iba en un mediodía, dice que el Señor se le aparece. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, soy yo a quien tú andas persiguiendo. Y le hizo un transformar. Y él recibe al Señor. Y cuando recibe al Señor viene su Santo Espíritu a habitar en él. Y aquel que andaba matando cristianos se conectó al Espíritu que proviene de Dios y entendió de que él tenía un propósito, que tenía que ir de donde él salía a matar, tenía que regresar a quitarle a todas esas almas que se estaban pudriendo en el infierno, a quitársela de las garras del enemigo. Y ese hombre lo hizo. Y le acontecieron la de cosas. Hoy día solamente vamos a hablar de 3. ¿Quieres escucharla? Esas 3 cosas te están pasando a ti. Y necesitas hoy día recibir esta palabra para que tu fe se aumente y que tú te agarres con la última del manto del Señor, de su Santo Espíritu, y empieces a hacer su voluntad. Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 26. Ay, Santo de Israel, ¿en qué me estoy metiendo? Si tú eres hijo espiritual de esta congregación, me vas a amar. Si andas en la carne, me vas a querer pegar un balazo. ¿Para qué vine hoy? Hechos capítulo 26. Amén. Vamos a leer el verso 16. Amén. Miren lo que le ocurre. En el verso 13, si usted ve, dice, cuando al mediodía, amén, estaba narrando aquí Pablo. Pablo estaba siendo llevado a Roma, estaba donde un gobernador llamado Festo, y él estaba apelando a que sea llevado hacia el César. Él estaba cumpliendo un propósito. Dios lo había llamado a que él vaya a predicarle allá, a Roma. Él tenía que ir allá, ese era el propósito de Dios. Y en el trajinar, cuando él estaba siendo acusado porque había sido capturado, él se le da la oportunidad de hablarle a Festo y decirle, Festo, el gobernador, le dice, yo quiero hablar es con el César, porque allá, ese es mi destino. Y dice la Biblia, si usted es lector de Hechos,
Dice la Biblia que llega Berenice y Agripa, reyes, y llegan allí y Festo le dice: mira, tengo aquí a un hombre llamado Pablo, tú lo conoces. Lo están acusando los judíos y los líderes sacerdotes, lo están acusando de algo, quieren que lo matemos, pero yo no encuentro nada contra él, porque solamente lo acusan es por algo de su religión, pero no hay nada para acusarlo. Y este Pablo, pudiéndose él librar de esa condena, él pudo justificarse delante de Festo. Amén. Pudo justificarse delante de Agripa, que era el rey. Y si él se justificaba delante de ellos, ellos al ver que no había nada lo hubiesen dejado libre. Pero él entendía que su propósito no era quedar libre, su propósito era ir cautivo hasta Roma, porque él tenía que cumplir la palabra que Dios le había depositado. Amén. Entonces él le comienza a narrar cómo fue que Dios lo trajo a Agripa, al rey. Y en el verso 16 le dice: esto me dijo Jesús, le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, le dijo Jesús a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ese hombre matón, su destino era ir a donde los que lo enviaban a matar para decirle: oye, estamos equivocados, Cristo realmente vive. Y en el verso 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dijo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire lo que el Señor Jesús le dice a Pablo: tú que eres un matón de cristianos por andar confesando a Jesús, ahora yo te envío a los que te enviaban a ti a decirle que Jesucristo verdaderamente vive. Imagínese que usted toda la vida habló mal de los cristianos, le tiraba piedra a los techos, y que el Señor te envíe y te diga: mira, a ese con el cual te burlabas, a ese anda, predícale. Ay, no, esa no es la voluntad del Señor, que le predique otro. Que vayas donde estaba antes, con quien antes te cogías y te amanecías, te pasabas 3, 4 días borracho. A ese de que él no te veía con propósito, a ese le dice Jesús a Pablo: a ese ve, con el que te vio matar, a ese ve y dile: mira, yo mataba equivocado, Jesucristo vive y él habita en mí. Imagínense cómo se conectó Pablo con el Espíritu de Dios, de que a él no le pesaba ni vergüenza ni le pesaba dolor humano ir a decirle a la gente que él estaba equivocado, que Cristo vivía. Y este hombre lo hizo, lo entendió, porque Jesús tuvo un encuentro con él. Entonces lo que nos hace falta es tener un encuentro con Dios. Amén. Y mire, ¿a qué lo envía? ¿Cuál es el propósito primordial o el primer propósito de todo hombre de Dios? Ir a quitarle las almas al diablo y traérsela a la luz de Cristo. El propósito de Dios no es que usted tenga carro nuevo. El propósito de Dios es que usted salve una alma. En ninguna parte de la Biblia dice que hay fiesta en los cielos porque tú te compras una casa. En ninguna parte de la Biblia dice que hay fiesta en los cielos y que hay regocijo en el cielo porque tú te vas a Hawái a broncearte con lo que Dios te ha proveído. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y cuando tú eres el instrumento para traerlo de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito. No es que éxito es tener y tienes. ¿Y cuántas almas te has ganado? Por eso les digo que tener éxito en el mundo no quiere decir que vas a tener tu éxito delante de Dios. Porque hay gente que tiene mucho, pero en el cielo nada. Y este Pablo dejó todo lo dejó por ir a cumplir su propósito, que era hablarle a los suyos, a los gentiles, a todos los que él antes conformaba esa cúpula de matones, ir a decirles: Señor,
a ellos voy. Yo los quito de las garras del enemigo y me los llevo a tu luz. Entonces llegamos a Cristo, conocemos de sus añadiduras, conocemos del pan y los peces multiplicados y queremos y creemos, nos enfocamos de que todo lo que el Señor nos da como bendición se centra solo en lo material y lo terrenal. Eso es para el carnal y para el natural. Usted es espiritual. Usted tiene que ir a ganar almas. Usted tiene que ir a arrebatar del enemigo todo lo que se había perdido. ¿Por qué usted cree que Pablo dijo, pues teniendo mucho, teniendo poco, yo alabo a Dios? Porque él vivía conforme al espíritu que proviene de Dios. El propósito y el éxito más grande es ganar almas. Ver milagros fuera de la voluntad de Dios es no tener éxito. Usted puede ver milagros, Dios lo puede hacer. No sabe la cantidad de gente que ha venido a casa y no ha venido por adorar a Dios, sino para que el Dios que nosotros adoramos les haga un milagro. Dios lo ha hecho por su amor y misericordia. Y ahí está la silla vacía de aquel. Ya no está. Gente que no se ha tomado del espíritu que proviene de Dios. En los días que el mundo le aparenta paz, no van a la presencia. Porque ellos lo único que andan buscando es palabra y no presencia. Y la palabra, como les dije al inicio, no se busca, se recibe en la presencia del Señor. Entonces, pues usted los ve inconstantes. Alguien que no ha tenido un encuentro con Dios, alguien que no anda conforme al espíritu que proviene de Él en todos sus caminos inconstantes. Y mire lo que ocurre aquí. ¿Seguimos o lo dejamos para el miércoles? Pablo comienza a narrarle, ya estaba por terminar, a Festo, a Agripa y a Berenice, diciéndole lo que Jesús había hecho. Y mire lo que dice el verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y a toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Oiga, como que algo ahí chanfle decían antes. Porque él andaba matando, él seguía a todo aquel que se arrepintiese. Él estaba esperando que alguien dijera, yo me arrepiento, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. A ese mato. Imagínense que ese que andaba buscando cristianos para matar, le dijera ahora a alguien que andaba perdido, mira, yo mataba a cristianos, pero ahora yo te digo arrepiéntete. Como que qué confianza iba a tener alguien. No, este aquí quiere que yo declare que Cristo es mi Salvador y me degolla. Y este hombre empezó a hacer eso. A hablarles a los que antes eran sus víctimas de que continúen luchando. De que aunque él había sido poderoso para matar y arrasar con cristianos, más poderoso era aquel Dios que había tenido un encuentro con él. Cuando él está terminando de hablar con Agripa, se va a acordar cuando le dé gripe de este rey. Miren lo que dice el verso 24. Escuche y lea si puede. Diciéndole estas cosas en su defensa, Pablo estaba defendiéndose. Festo a gran voz le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. ¿No le han dicho así a usted por si acaso? Estás leyendo ese libro negro, te tiene como raro. Te han lavado el cerebro. Gloria a Dios que me lo lavaron. Lo tenía sucio, puerco. No se lava algo limpio, se lava algo sucio. Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Le estaba hablando el rey Agripa, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, o sea, no se lo había hecho secreto. Los milagros de Dios habían sido públicos. Y le pregunta a Pablo al rey, ¿crees, oh rey, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa, el rey, ¿sabe lo que le dijo? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano.
casi. Pablo, un hombre que mataba a cristianos, se convierte al cristianismo. Agripa, un hombre que enviaba a matar, no puede convertirse al cristianismo. Una diferencia: Pablo comenzó a andar conforme al espíritu que proviene de Dios. Agripa nunca conoció ese espíritu. Y toda persona que conozca del cristianismo, toda persona que lea esta palabra y no recibe el Espíritu Santo de Dios, va a andar como Agripa. Por poco me persuades, casi me convierto. Ando un día, al otro día no. Anda inconstante, un día en el mundo, un día en Dios. Anda tibio. Lo que te va a hacer llegar al cielo es andar en la voluntad de Dios, conforme al Espíritu Santo que tiene que habitar en ti. Por poco me persuades a ser cristiano. Casi llego. Casi llego. Para los que vieron noticias, ustedes vieron que ayer un ciclista llamado Richard Carapaz ganó la medalla de oro. Él hubiese hecho la mejor carrera de su vida, pero faltando un metro, él se bajaba y decía: esto no es para mí. Él no le daban medalla. No le daban. ¿Y saben lo que hubiesen dicho hoy? Casi llega. Por poco lo persuaden a llevarse esa medalla. La Biblia dice que este de aquí es una carrera, que el camino que usted anda es una carrera. ¿Sabe que si este Carapaz es que se llama, no? Hubiese ido en esa carrera ciclística, pero lleno de sustancias ilegales, él al llegar le hubiesen dicho: la medalla no es para usted. ¿Por qué? Porque corriste legalmente esta carrera. Y hay cristianos que quieren caminar este camino así, de esa manera incorrecta. La Biblia lo dice: Dios no puede ser burlado. Esta carrera se la corre legítimamente. Y la única forma de sufrirla en su caminar es tomado de la mano del Espíritu Santo, que te va a levantar, consolar, restaurar. No sé qué ocurrió con la vida de Agripa. Recibió la palabra de uno de los mejores predicadores que haya existido, de Pablo, y él no pudo convertirse. Yo puedo traerte los mejores temas, bosquejos dados de parte de mi Señor, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, esto de aquí va a caer en saco roto. Porque esta palabra proviene del Espíritu de Dios. Y aquí la Biblia lo leímos en Corintios. Por medio del Espíritu que proviene de Dios, Él añade o pega lo espiritual con lo espiritual. Si alguien no está espiritual, está pensando en cualquier otra cosa, y esta palabra está cayendo en tierra que no va a germinar. Gente que no sabe su propósito anda inconstante en todos sus caminos. Agripa casi fue cristiano. Y la gente a veces cree que va a ganar el cielo porque se congrega los domingos. La gente cree que va a ganar el cielo porque ora 2 horas. Un hombre de oración, una mujer de oración. Mire, ve, ya tengo hasta callo en la rodilla. Ora 2 horas. Pero las 22 horas después te desconectas del Padre de las luces. Una persona de oración no es una persona que ora mucho tiempo. Es una persona que siempre se mantiene conectada al Espíritu que proviene de Dios. Entonces hay gente que va a salir a trabajar a la hora que usted sale y se arrodilla: Señor, y te quiere poner la mano de Él y todo. Para lo que sales te conectas de Dios, de su Espíritu, y empiezas a hacer las cosas conforme a tu carne, conforme a la voluntad del mundo. Eso no es un hombre de oración, no es una mujer de oración. Te vas a desconectar. Le das 2 horas a Dios y 22 horas las tiene el diablo ahí a la acechanza para hacer lo que pueda y lo que quiera. Casi cristiano se convirtió Agripa, casi. Imagínense, hay gente que tiene años en el evangelio. Como 6 o 7 horas recorrió Carapaz ayer montado esa bicicleta. Y que faltando 1 metro él se hubiese frenado y no llegaba. Imagínense las agujetas que tendría hoy día y decía: casi gané y no gané. Yo no quiero verte así.
Yo no quiero que en el día que el Señor venga en su gloria, tú haber pasado tanto sacrificio, tantas cosas en venir en tu carne, metiéndola en oración, metiéndola en ayuno, y que a lo último te digan, usted no se va, porque aunque hiciste milagro, aunque tuviste provisión, tú no hiciste la voluntad de Dios. No te conozco, hacedor de maldad. No quiero eso. Yo quiero que usted se conecte al Espíritu Santo. Oh, Irracamasía y Ramamasoa. Tienes que conectarte al Espíritu Santo que proviene de Él. No hay otra forma. Esto no es teniendo más plata en el banco, ni más quejas, ni haciéndote creer que eres lo peor del mundo y que todo el mundo te sobe el hombro. Esto es con el Espíritu Santo. Alábale a Cristo si puedes hacerlo. Oh, Espíritu de Dios. No sé cómo llegaste, tal vez andas así casi cristiano. Eres cristiano con la gente de la iglesia, eres mundano con los de tu familia. No sé cómo andas, casi estás persuadido. Hoy ya yo declaro en tu vida, en el nombre de Jesús, si tú viniste hoy, el Santo Espíritu de Dios quiere envolverte para hacerte esa persona y que llegues al propósito que Él tiene. Tú no te puedes quedar. Tú no te puedes quedar. Ya basta. Por no andar con la presencia del Señor, tú llegas a un lugar cantando una alabanza y cuando te das cuenta estás hablando las mismas palabras deshonestas que el resto de la gente. Y por todas ellas darás cuenta, dice Mateo, toda palabra ociosa que salga de tu boca. Entonces mire cómo está el diablo ahí, acostado, desparramado, rascándose la panza con un escobillón. Que vaya y se congregue el domingo. Como se desconecta de su Dios, yo hago que blasfeme. Yo hago que de la misma boca que el domingo habló a Dios, el día lunes esté hablando cosas incorrectas. Los mismos ojos que cerró el día domingo, yo ahora los hago para que él vea pornografía. Porque te desconectas de la santidad de su espíritu. Para disimular, dale un aplauso a Cristo, no es contigo. ¡Oh, santo! Libro de Corintios que leímos dice, amén, que tenemos que estar conectados que nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino que tenemos el espíritu que proviene de Dios para conocer qué es lo que Dios nos ha concedido. Tenemos que estar conectados a su espíritu para entender cuál es nuestro propósito. El propósito de Dios es el que te tiene hasta hoy aquí con vida. Aunque tú te has desconectado de su presencia, es su propósito el que ha peleado por ti hasta el día de hoy. Que Dios se ensañó contigo. Y aunque estuviste a punto de estar enterrado, sepultado ya, aunque has estado metido en lugares donde ofendía su presencia, ese propósito es el que te ha defendido. Ese propósito. Él quiere que tú cumplas ese propósito. Hay una promesa, tal vez inconscientemente un día, pero en el espíritu, inconsciente en tu carne, inconsciente en tu alma, pero en el espíritu le dijiste, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo quiero ganar alma. Señor, yo quiero ser alguien para tu reino. Él se apoderó de ese pacto y es ese propósito el que te tiene hasta el día de hoy aquí. Porque hay un propósito. ¿Sabes por qué no lo ves? ¿Por qué crees que estás aquí como aguas que pasan? Porque no estás conectado al Espíritu que proviene de Dios. Aquí está su Santo Espíritu. Yo lo puedo sentir. Es más, tengo ganas de tirarme al piso, a ponerme a clamar a mi Dios. Él está aquí. Solo aquí dentro de mi espíritu le estoy pidiendo que me permita darte esta palabra. Segundo acontecimiento de Pablo fue en Hechos capítulo 28. Más adelante, del cual quiero hablarte en esta mañana de parte del Señor. Vamos a leerlo. Verso 1 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta.
Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada en su mano, se decían unos a otros: oh Santo de Israel, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Pablo, en su propósito de llegar a Roma, de hablar con el César, Agripa y Festo, los que antes él casi persuade a ser cristiano, le dicen: este hombre no tiene nada por qué ser juzgado ni muerto. Si no hubiese apelado a que César lo juzgue, hoy día hubiese quedado libre. Pablo entendía eso. Si él se justificaba, ¿sabe lo que ocurría? Él quedaba libre. ¿Y cuántos creen que la libertad es de Dios? ¿Cuántos creen que la libertad es de Dios? Pero no era la voluntad de Dios en ese momento. Porque él podía haber sido libre, pero él entendía que no iba a ser libre completamente hasta no cumplir el propósito del cielo. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Estás queriendo ver libre a tu matrimonio y ves que tu esposo llegó un día aquí, o eso es todo, y dejas de orar por él, dejas de tratarlo bien, dejas de buscar su presencia, y hasta que no cumplas el propósito de Dios completo, no puedes ser libre. Este hombre pudo haber sido libre allí y se iba para otro lado, pues él dijo que no, tenía que cumplir un propósito. ¿Sabe quién lo dirigía? El Espíritu que proviene de Dios. Él, siendo llevado a Roma, naufragan y va a dar a esta isla que se llamaba Malta. ¿Cómo se llamaba? Acuérdese lo que toma esa bebida de Malta. Estando él allí, dice, recién se dan cuenta de que se llamaba así. ¿Qué le ocurre a este varón? Llegando, se le prende una serpiente, una víbora. No era de juguete ni de bambalina, era de verdad. Y se le pega en la mano. Este hombre que andaba haciendo la voluntad de Dios, le picó una víbora que mataba a muchos hombres más. Es que cuando tú andas haciendo la voluntad de Dios, los que a otros matan, a ti no te mata. ¿Se da cuenta cuál es el éxito? Para los cristianos Superman de acero, que no les dio COVID y que se jactan de eso, de que no saben que es por gracia que recibieron esto. No fue el propósito que te enfermas. Yo me enfermé de COVID y hasta el día de hoy huelo medio raro, pero a mí no me mató el COVID, porque el que tiene que matarme a mí es el propósito que se cumpla de Dios en mi vida. Y mientras yo ande caminando en la voluntad de Dios, escúchame, no, esto no es jactancia, esto es de nuevo en el Espíritu. Mientras yo ande caminando en su voluntad, todo lo que me quiera matar no va a poder hasta que yo cumpla mi propósito. Esto no es vanagloria ni altivez. No es que yo sea un Dios. Aquí dice que creían que era un Dios. Pablo no era un Dios, portaba un Dios. Y usted todo imperfecto, todo ahí tal vez que se ve en el espejo y no se quiere, no se ve. Dentro tuyo hay un Dios poderoso. Hay un Dios poderoso.
Entonces, cuando tú andas en la voluntad perfecta del cielo, todo lo que al resto los mata, a ti no te mata. Andas investido del propósito aún no cumplido. El día que se cumpla, ahí sí despídase. Dígale hasta luego. Es que me voy a morir. Y no es muriendo que se llega al cielo. Es que tenemos desenfocado creyendo que los propósitos, es que todavía me falta comprarme el carro de mis sueños. Tu sueño tiene que estar arriba en una morada hecha perfecta para ti. Y para irse allá, dos maneras: o se muere o Cristo viene y se lo lleva. No hay otra. ¿Sabe cómo andaba Pablo? En el propósito de Dios y en su voluntad. Le picó la víbora. No es que no le picó. Ay, pero si yo ando en tu voluntad, Señor, ¿por qué me pica la víbora? ¿Por qué no mejor dejaste que esa víbora se fuera para otro lado? ¿Sabe lo que hizo Pablo? Se la sacudió y siguió. Pero hay mucha gente que anda en la voluntad de Dios y se desconecta un ratito y se queja de la víbora. ¿Y por qué tiene que a mí pasarme esto? Si tú andas en la voluntad de Dios, tú te sacudes, te golpeó, te sacude. No me mató, no me mató. Sigo todavía, hay un propósito que cumplir. Aquel que anda en la voluntad de Dios, conectado con el Espíritu que proviene de Él, no se queja del proceso, no se queja del caminar. Tiene puesto su mirada en el galardón. Usted vio a Jesús quejándose. Jesús en el Getsemaní, ahí en el monte, en su carne, Él sudaba como grandes gotas de sangre. Y en su humanidad, dice la Biblia que Él aprendió obediencia. Llorando, ahí con súplicas. Él en su carne dijo: Señor, evítame esta copa, pásamela. Pero enseguida se conecta al Espíritu que provenía del Padre. Pero que se haga tu voluntad. Porque tal vez tú me libres de esto, pero no va a tener éxito. El éxito de Jesús fue hacer la voluntad de Dios hasta en la cruz. Libro de Hebreos dice: poner los ojos en aquel autor y consumador de la fe, que puesto sus ojos en el galardón, menospreció la cruz, soportó la cruz, menospreció el oprobio. Él no tuvo vergüenza, Él soportó el dolor. ¿Sí viste lo que te está faltando? Está bien que llore. Está bien que usted se sienta a lo último. Oiga, hay problemas que tal vez tienes que son más fuertes que tú. Pero poderoso es el Dios que está contigo. Y no hay ningún problema que sea más grande que el Dios que tú portas. No hay. Este hombre se sacudió. Mire lo que ocurre en el verso 4. Cuando tú andas en la voluntad de Dios, dice que los naturales vieron la víbora colgada en su mano y decían el uno al otro: esta tiene que morir. Los que andan naturales viéndote. Tú andas en el Espíritu y tú estás tal vez pasando hambre, tú tal vez estás pasando dificultad, una enfermedad. Los naturales dicen: este va a morir, pero usted no se va a morir. Esos naturales quedarán con la gana de verte en el suelo. Tú seguirás a tu propósito. El natural no percibe las cosas espirituales. El natural está esperando que tú caigas, pero tú, sostenido del Espíritu Santo, llegas. Vas a llegar. Se da cuenta que perfecta es la voluntad de Dios. Ni la víbora esa que mataba e hinchaba gente pudo con él. Se sacudió. Quítate de aquí nomás. Hazte para allá. Yo sigo mi propósito. Yo no me quedo llorando con la víbora. Yo no le digo: Señor, ¿y por qué la víbora salió? Si yo soy tu hijo. Que venga y la pique. Los naturales van a ver. Esas señales son las que van a ver. El hombre espiritual no anda tras milagros. La Biblia dice que el hombre espiritual va dejando rastros de milagros. Porque aquellos que morían por medio de la víbora, por la mordedura, todos los que morían, él no murió. Él siguió. Y esa fue una señal de que había un propósito en él. Hasta el día de hoy, lo que no te ha matado, que a muchos los mató, esa condición
esa prueba, oye, esa traición, ese abuso, ese que te rechazó, mucha gente ahí se ahorcó, mucha gente se pegó un tiro. Dios no lo permitió, Él estuvo allí porque tiene un propósito contigo. Tienes algo más grande que ese abuso en tu vida. Tienes algo más grande que ese rechazo. Hay algo más grande en tu vida que esa traición. Es el propósito perfecto de Dios en tu vida. No te quejes, sacúdete. El natural está esperando que caigas. Hay una gran nube de testigos a tu alrededor esperando que te caigas. Y aunque te caigas, te vas a volver a levantar. Te vas a sacudir y vas a continuar. Hay un propósito que cumplir. Amén. ¿Cuántos tienen propósito aquí? Aquel que está conectado con el Espíritu que viene de Dios sabe que tiene un propósito. Óigame, me da aquí cuando le dicen, ellos estaban esperando, verso 6, que él se hinchase. Sigue esperando. Que cayese muerto de repente, sigue esperándolo. Mas habiendo esperado mucho, se está cansando ese, se va a cansar, que espere sentado porque usted no va a caer. Usted está dentro, alineado a un propósito eterno. Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Y cuando esa gente que esperó que tú ibas a morir, ve que no moriste. Esa gente que creyó que tú ibas a ir atrás de ellos, ayúdame, y ellos lo que hacían es cerrarte y darte la espalda. Esos que van a verte más vivo que antes, conforme la luz que habita en ti, cambiarán de parecer y creerán que tú eres Dios. Creerás que eres supersónico, pero tú le vas a decir, yo no soy Dios, habita un Dios en mí. Eso es lo que tienes que reflejar. Es un Dios que habita en mí. Y te vas a levantar. Cuando tú andas en el propósito de Dios. Miren, llegaron, no lo trataron mal. Encendieron fuego, cogieron unas ramas secas. Oye, no estoy hablando en lengua, es rama seca. Por el frío y la lluvia y le pusieron. Pero inmediatamente dijeron, hazte para un lado que este anda, como dice el mundo, anda salado. Sí, salado andamos. Somos la sal de este mundo, la que le da sabor a los días. Amén. Y después dijeron, hazte para allá que estos aquí andan huyendo y la justicia los sigue alcanzando. Y más adelante, escúcheme, más adelante, después cuando vieron ellos que no murió, cuando vean que tú no mueres, cuando vean que tú no te has rendido, que tal vez te deshidrataste de tantas lágrimas, pero allí estuvo tu Dios. Amén, ellos van a cambiar de parecer. Y van a acomodarse. Y van a llamar al mejor de todos los que están aquí. Ay, Pablo nunca había trabajado en esa isla de Malta. Pablo nunca lo ayudó a este hombre llamado Publio a edificar nada. Pablo ni le prestó ni un centavo. Pero como andaba en el propósito de Dios, Pablo disfrutó de las comodidades que un hombre que no conocía a Dios edificó por años. Y cuando tú andas en el propósito de Dios, va a haber esas provisiones. Dios quería proveerlo a Pablo. Otra persona hubiese dicho, pero ¿por qué no me provees acá en Jerusalén? ¿Por qué no me provees en Roma? No, yo quiero que pases por un naufragio y que todo el mundo crea que tú vas a morir. Y cuando salgas de eso, todavía que venga una añadidura, te muerda una víbora. Y después de todo eso, haciendo mi voluntad, yo te voy a proveer. El libro de Reyes dice eso. El libro de Reyes, capítulo 17, cuando usted quiera leerse esa parte. Haciendo la voluntad de Dios, Elías, ¿sabe lo que hizo? Le dijo a Acab, oye, por mi palabra va a llover. ¿Qué hombre que tenía tanto carácter para decirle en mi palabra? No dijo en la palabra de Dios, porque él andaba en la voluntad. Y dijo, mi palabra va a llover, anda prepárate. Y cuando le dijo anda prepárate, ¿sabe lo que le dijo Dios? Vete al arroyo, a un arroyo, está al lado del río Jordán, allí bebe agua. ¿Por qué no le dijo vete a tomar en el Jordán, sino en el arroyo, donde es más difícil?
Cuando se hace la voluntad de Dios, tú no ves lo que está en tu entorno. Tú te paras y tú sabes que vas a ser proveído. Si Elías decía, pero mejor está el Jordán, ahí nomás cojo una jarra. Pero no, él lo mandó al arroyo. Y en el arroyo él tal vez tenía que agacharse, esforzarse. Pero Dios mandaba codornices que le llevaran carnes en el arroyo. Y cuando él hizo la voluntad de Dios, él fue proveído donde nadie iba a ser proveído. ¿Saben lo que hacían los cuervos? Le llevaban carne, le llevaban pan. Para los que les gusta la hamburguesa. Hamburguesa comía Elías. Porque andaba en el propósito de Dios. Tu propósito te ha mantenido vivo hasta el día de hoy. Porque te sueltas del espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos quieren su espíritu? Aquí está su Santo Espíritu. Hechos capítulo 16. Todo empieza aquí. Mi hermano Josué, acompáñame por favor. Y a su nombre. Este mismo Pablo, si se dan cuenta, pudo quedar libre, pero él dijo, no puedo quedar libre aún porque no es mi propósito. Este mismo Pablo, que tuvo todo para quedarse atreviendo en Malta, donde lo tenían como Dios, él dijo, no, yo tengo que continuar, hay un propósito en mí. Tengo que llegar hasta Roma y allá en el CES, allá tienen que volarme la cabeza. Ay, ¿por qué no se lo llevó una carroza de fuego como lo hizo con Elías? El propósito de Dios era que él se vaya decapitado. Es que hay una forma natural en la cual tiene que morir esta carne. ¿Por qué es natural? Porque tiene miedo a morir. Una persona que tiene miedo a morir es porque no tiene claro el propósito que Dios tiene. Una persona que no tiene claro el propósito que Dios le ha dado es una persona que se ha desconectado del espíritu que proviene de Él. ¿Lo leímos o no lo leímos? 1 Corintios 2:12. Usted no tiene el espíritu del mundo. Usted tiene el espíritu que proviene de Dios para que usted conozca lo que Él le ha concedido. ¿Yo qué vengo a hacer, pastor? No tengo yo dónde ir. ¿Cuál es mi dirección? Es que no te has conectado al espíritu que proviene de Él. Una vez que Cristo supo que su destino era la cruz, a Él le interesó un comino lo que podían haber hecho. Golpeen, crucifíquenme. Yo tengo un propósito. Todo empieza en Hechos capítulo 16. Hay muchas más historias de Pablo. Yo te invito a que para que te conectes a este espíritu leas el libro de Hechos. Santo Dios. Verso 23. Dios está aquí. El propósito de Dios que tenía que yo te predique esta palabra me libró de una pistola en mi cabeza, me libró de cortes a mis venas, me libró del abandono, me libró de la soledad, me libró de la traición. Yo entendí que Él estuvo allí porque tenía un propósito. ¿Cómo no conectarme a su espíritu si es el único que me va a hacer conocer mi destino? Un día me picó la serpiente, la víbora. Yo mismo creí que iba a morir, pero había un propósito de Dios, y es ese propósito que te tiene hasta el día de hoy aquí. Muchos están esperando que tú caigas. El diablo está apostando eso. Pero el infierno ya va a temblar, porque por encima del dolor tal vez que estás pasando, tú tienes que mirar a ese espíritu, tienes que mirar ese propósito. Tiembla el infierno porque aquí hay hijos con propósito.
tiembla el infierno, porque aquí hay hijos llenos del Espíritu que proviene de Dios. El verso 23 dice: después de haberles azotado mucho. Hechos 16, verso 23 dice: y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero a la medianoche, escúcheme, ¿cuándo fue esto? A la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se soltaron. Y hoy día te doy lo que recibí anoche de parte del Señor. ¿Por qué a la medianoche? ¿Por qué no a las 8? ¿Por qué no a las 10? A la medianoche. Tú no sabes que yo anoche buscaba la palabra para traerte hoy, y hasta las 11:30 me dormía. Pero llegó la medianoche y el Espíritu Santo vino sobre mí y comenzó a hablar de una manera. Comencé a estar en su presencia. Tuve que dormirme a la fuerza a las 3 de la mañana. Porque cuando es medianoche, termina un día y empieza otro. Cuando te llega la medianoche, todo lo que hiciste se queda atrás. Él te renueva la misericordia. El diablo pensó que hasta tu medianoche te iba a hacer pedazo, pero llegó el Señor a la medianoche. No sé si tú estás a las 10 de la noche de tu día, no sé si estás ya llegando, pero yo te invito a que tengas fuerza, que resistas, que tu medianoche está por llegar y el Espíritu Santo va a caer sobre ti. A la medianoche, a la medianoche, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos. ¿Por qué no lo hicieron a las 11? Tal vez hasta esa hora humanamente estaban llorando. Tal vez humanamente a esa hora se estaban quejando en su humanidad, doloridos. Pero llegó la medianoche y ellos comenzaron a adorar. Ellos comenzaron a cantar. Oye, yo quiero que tú entiendas, iglesia de Cristo, que lo que tienes encima tuyo, que lo que tienes aquí es más poderoso que cualquier aflicción. Yo te invito, mira, te reto que encima de lo que esté pasando hoy, tú levantas la mano a los cielos y le das alabanza al Rey que vive. A la medianoche. Pablo iba a empezar esto aquí hermoso y se le apareció esta situación. Lo azotan mucho, no poco, mucho, y te rezo lo meten a lo más profundo. Es que cada vez que tú estás enfrente de Goliat por quererlo tumbar, se van a aparecer gente queriéndote hacer que tú desistas a tu propósito. David sabía que el propósito de él era tumbarle la cabeza a Goliat. ¿Quién se le apareció? Su propio hermano Eliab, a decirle: ¿qué haces aquí? Tú tienes que andar allá criando ovejas. Y así hay gente el día de hoy. Gente que ya está a punto de tomar esa visión de su propósito. Y está viniendo eso es Eliab a decirte: tú no puedes, no eres digno. Vete de nuevo donde tienes que estar. Ahí esclavo, ahí encarcelado, ahí atado. No lo hagas. Y están queriendo desistir. Están queriendo soltar lo que Dios ya tiene preparado, predestinado para tu vida. Se están viniendo ataques mentales por ese Eliab. Oye, con Eliab no se pelea. Con Eliab se separa. Suelta esas voces. Dile que se vayan. Continúa con tu llamado. Continúa con tu propósito. Después David le vino Saúl diciendo: tú no puedes. Oye, el diablo te está diciendo a tu mente que tú no puedes. Matrimonios que están por casarse, cumplir un pacto en el cielo, el diablo le está diciendo que tú no puedes. El diablo te está diciendo que tú tienes que estar allá en lo último. No, tú te levantas con el Espíritu Santo que proviene de Dios. Cumple tu propósito. En la cabeza, Goliat. No te distraigas con Eliab.
te distraigas con Saúl. Dirígete a Goliat. Vuélale la cabeza. Ese es el propósito. La magnitud que tiene Dios. Oiga, si usted supiera la magnitud de lo grande que es Dios, tú tuvieras por los suelos cualquier problema. Pablo y Silas a su medianoche entendieron que su Dios era más poderoso que la prisión más oscura y más profunda. Pablo y Silas a la medianoche ellos entendieron que había un propósito y que su Dios era más fuerte que esas cadenas. Pablo y Silas entendieron la magnitud del Dios que abrió esas prisiones. Oiga, atrévase a levantar las manos a Dios y a adorarle en medio de la circunstancia más dura. Y vas a ver cómo Él abre las cosas, cómo Él rompe cadenas, cómo Él liberta a los cautivos. Estás adorando con tu mirada puesta en el propósito. Tu propósito en Dios es más grande que el camino que estás recorriendo. Te pido que te pongas sobre tus pies. Aquí voy a irme yo. Y va a venir el autor principal de todo esto. Tú te puedes quedar con esta palabra y mañana se te borra de tu consciente, tu inconsciente, si lo recibes en la carne. Mas si tú andas en el espíritu, esto va a ser un estremecer en tu espíritu. Habrá un terremoto en tu espíritu. Y esas cadenas se van a soltar. Esas cárceles se van a abrir. Tu mente va a ser renovada. Todo lo que pensar el hombre, eso será, dice el proverbio. Tú tienes que pensar de que hay un propósito grande en ti. Piensa en lo que Dios te envió a hacer. Piensa en lo grande que eres. Tú eres igual, hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios no es limitado. Dios no es preso. Dios no es escaso. Ten la mente de Cristo. Declara con tu boca lo que tú eres. Tal vez no podamos con esta situación, pero te traigo una noticia hoy. Tu Dios sí puede. Tal vez lo estás viendo muy difícil, pero para tu Dios no hay nada imposible. Y ese Dios habita en ti. Entra en la voluntad de Dios, amado hermano. Entra en la voluntad de Dios y atrévete a adorarlo a Él en medio del problema. A la medianoche. Hoy viene un nuevo comienzo para tu vida. Suelta ahora. Te ato ahora, espíritu inmundo, que quieres llevar cautivo a tus hijos, teniéndolo con una ceguera de que ellos no vean el propósito y el plan poderoso de los cielos. El cielo decía que Jefté era aprobado, un hombre valeroso y aprobado delante de Dios. Y el mundo comenzó a añadirle de cosas para que él se queje. Hay un propósito en tu vida. En tu propósito. Oye, el carcelero que lo había metido preso a Pablo, escúchame, el carcelero que lo había metido preso a Pablo, cuando él adoró en su medianoche, el mismo que lo envió hasta allá, fue a preguntarle cómo me salvo. El mismo que te llevó a esta situación, el mismo que estaba esperando que te muera, va a buscarte, a decirte: oye, muéstrame ese Dios para yo ser libre. Cumple el propósito. No te des el lujo de rendirte hoy. No te des el lujo de rendirte. Hasta el mismo carcelero está esperando que tú te libertes en adoración. En adoración. Soporta, tu medianoche llega. Tu medianoche llega. Santo Espíritu, el libro
enseña, escúchame iglesia, el libro de Jueces me enseña que Sansón era un hombre nazareo, un hombre apartado y consagrado para Dios. Tenía un mandato, tenía un propósito, pero él una noche se fue a juntar con una ramera. Un día él se fue, se descarrió. Y dice la Biblia que los filisteos estaban esperando a las 6 de la mañana para matarlo. ¿Sabe lo que ocurrió con aquel hombre? A la medianoche dice que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y él salió en el poder de su gloria. Tomó las dos puertas que lo tenían prisionero, las tumbó y se las llevó en el hombro. Si la presencia de Dios viene sobre tu vida, toda puerta que no se abría se va a abrir. Toda puerta que te tenía restringido la vas a tumbar, porque lo que necesita es el Espíritu Santo para que tú llegues a tu propósito. Espíritu Santo, vamos. Ahora, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. No hay otra manera que conectándose al Espíritu que proviene de Dios. Oh Santo de Israel. Hoy todo el mundo que está aquí, escúchame, líderes y colaboradores, miembros de esta iglesia, servidores, hoy día nadie te va a ir a ministrar. Hoy es un encuentro tuyo con el Espíritu Santo. Todos tienen que conectarse al Espíritu que proviene de Dios. Ahí, ¿dónde está? Ahí tiene que descender su presencia. Provócala porque Él está aquí. Dile ahí, dile dónde está. Ven a mí, ven a mí, ven a mí.